Abrimos ahora un capítulo particularmente interesante para nosotros, que es el tema de la educación cristiana en la Edad Antigua y en la Edad Media. La primera consideración se refiere a los primeros siglos del cristianismo. A partir de la muerte de Cristo y de la resurrección y de la difusión del cristianismo en el mundo romano, se verifica un fenómeno importante. No olvidemos que estamos en un momento de persecución. El cristianismo no puede manifestarse públicamente en el Imperio Romano y por lo tanto todas las que son instituciones de carácter público del cristianismo no existen todavía. Como no existen las iglesias, así del mismo modo no pueden existir escuelas o institutos de educación directamente administrados por los cristianos. Esto es el factor externo por el cual no habrán escuelas católicas en esta época, no habrán instituciones educativas propias de la Iglesia. Los cristianos continuarán frecuentando los centros de educaciones del mundo pagano, griego, romano o en la provincia las instituciones que encontrarán. Y la educación propiamente dicha se desarrollará a lo interno de la comunidad cristiana, en la iglesia o en los lugares de encuentro, y será una educación fundamentalmente de carácter catequético. La preocupación educativa de las primeras comunidades cristianas es ayudar lo que se acercan al cristianismo a entender el mensaje cristiano y a vivirlo. Entonces es una preocupación de catequesis que en los primeros siglos, en el siglo I, segundo e inicio del tercero, será obra sobre todo de los obispos, es decir, de los responsables en última instancia de las comunidades, y a poco esta será entregada a maestros de catequesis escogidos por ellos. Por lo tanto, los primeros cristianos participan de la vida educativa y cultural del mundo pagano junto a las otras personas. Y aquí se desarrolla un segundo tema interesante, y es el tema de la discusión si sea lícito por un cristiano conocer, leer, estudiar la literatura y la filosofía pagana. A lo largo de los primeros siglos del cristianismo se desarrolló una interesante discusión sobre este tema. Hubieron autores, ustedes lo leerán y lo estudiarán, que sostuvieron la idea que no era lícito a un cristiano leer los libros de los autores paganos. Y autores importantes también afirmaron estas cosas. Y otros, entre los cuales algunas grandes figuras como el mártir Justino y otros, sostuvieron la idea que no, que el cristianismo era el conocimiento, el encuentro con la verdad. Y esta verdad, revelada por Cristo, en forma definitiva por Cristo, pero Dios la había sembrada como en semillas en toda la conciencia del hombre desde su antigüedad. Y por lo tanto, que en la literatura, en la filosofía, en el pensamiento de los autores antiguos, podían encontrarse huellas de esta verdad. Justino sostenía que todo lo que hay de verdadero nos pertenece, porque Cristo, siendo la verdad, todo lo que es verdad en la cultura antigua, de alguna forma nos pertenece. Esta, afortunadamente, fue la visión, la concepción de la relación cristianismo y cultura que tuvo el mayor éxito, que fue aceptada por la Iglesia de Roma, por el Papa, y que constituyó la base de la relación cristianismo y cultura. El contexto era evidentemente complejo y se podría profundizarlo. Tengan en cuenta que esta también es la época de la gnosis, donde hay el riesgo de reducir el cristianismo a una filosofía. Por lo tanto, se pueden entender también la resistencia de algunos pensadores con respecto a la filosofía y a la cultura pagana. Pero creo que se puede decir que la visión que prevaleció fue la visión de San Pablo cuando decía: averiguadlo todo, miradlo todo y quédense con lo que vale. Panta dokimatzete tokalon catechete. Y la expresión tokalon es particularmente bonita, interesante. Quédense con lo bello, con lo que merece, con lo que vale la pena. Esto por lo que respecta a los primeros siglos. Discusiones también hubieron con respecto a los maestros. Hubieron autores cristianos que dijeron que los cristianos no podían ser maestros en las escuelas paganas porque la lengua y la literatura se enseñaba obviamente usando textos que hablaban de mitos, de dioses paganos
y no eran propiamente textos edificantes desde el punto de vista cristiano. Pero esta no fue la visión que prevaleció. La postura fundamental fue la postura de la conciencia crítica y de la capacidad de encuentro con todas las culturas. Y esto creo que es un elemento particularmente interesante también por hoy. A lo largo de la historia, el cristianismo y sobre todo el catolicismo ha mostrado una extraordinaria capacidad de encontrar y valorar culturas y enfoques antropológicos distintos, encontrando y tratando de salvaguardar y mantener en ello el valor, lo que vale, lo que es auténticamente humano. Con respecto a la visión pedagógica propiamente dicha, también en este sentido los primeros cristianos no innovaron en forma significativa con la visión cultural y pedagógica del mundo romano y griego, del mundo antiguo en general. El mundo antiguo tenía una idea de la educación como un proceso que debía ser el más rápido posible, donde el joven, el niño sobre todo, debía volverse adulto en el tiempo más breve posible. La edad de la niñez y de la adolescencia era una edad considerada inútil desde un cierto punto de vista, como un tiempo que debía acabar lo más rápido posible. Hay naturalmente motivos históricos que explican esto. Debemos tener presente que la duración de la vida, el promedio de la vida en esta época es 50 años, 55 años en los mejores casos. Entonces, el deseo que la vida se volviese adulta en el tiempo más breve posible es comprensible, porque fuese más largo posible el tiempo del uso pleno de sus capacidades por parte del hombre. Nosotros hoy vivimos en una época muy diferente desde este punto de vista. Vivimos una época donde la espera de vida en los países más desarrollados es 80 años, entonces no hay tanta prisa que el niño se vuelva adulto, porque después la vida adulta es bien larga. Aparte de esto, esta era la mentalidad de la época. Y los primeros cristianos no trajeron sustanciales innovaciones con respecto a este punto. Hay muchos autores cristianos que repiten los lugares comunes, las afirmaciones de los antiguos con respecto a esto. Pero, y esto es un punto importante para observar, la novedad poco a poco se dio y el lugar del desarrollo y de profundización de esta visión nueva pedagógica del niño serán los monasterios. Es allí donde los pequeños, los niños, no son simplemente alumnos, son los que se preparan a la vida monástica, son los jóvenes o los niños que las familias han entregado al cuidado del monasterio con la esperanza que ellos se vuelven futuros monjes, futuros religiosos. Y por parte de los adultos, la atención a ello es diferente. Así que en las grandes reglas monásticas, a partir de San Benito en adelante, pero tenemos algunas anticipaciones con alguna figura importante como San Jerónimo, a partir de la época benedictina en general, se desarrolla aquello que algunos grandes historiadores, como por ejemplo Pierre Richer, llamó el descubrimiento del niño por obra de los monasterios. Leerán ustedes, no me detengo sobre este punto, pero es seguramente reconocido por todos los historiadores de la educación es que dentro de los monasterios se desarrolla una consideración nueva del niño, un respeto por su tiempo, por sus actitudes, un cuidado y una atención a una educación que fuese lo más posible comprensiva de ello, una ternura en vez que una rigidez o una severidad que llegaba hasta los golpes como en el mundo antiguo. Y lo que quiero destacar es que desde los monasterios a poco esta nueva visión y respeto por el niño se difundirá a la sociedad, a toda la sociedad. Y esta es una característica del mundo medieval. Las grandes instituciones religiosas, los monasterios, las escuelas de las catedrales, se volverán el ejemplo para la educación de todo el pueblo. Con respecto a la educación en la Edad Media, no me voy a detener obviamente sobre todo el proceso de la educación. Es importante mencionar la época carolingia, que fue el momento del renacimiento también cultural de Europa y la formación de Europa
después de las dificultades ligadas a la época de las invasiones de los pueblos germanos en el mundo, en el Imperio Romano. Pero lo que me interesa destacar y que ustedes verán en el manual que tendrán a su disposición es la síntesis de lo que significó la educación medieval. No me he detenido en el trabajo en investigar sobre todo la educación entendida como instituciones de carácter educativo, aunque hay evidentemente referencia a esto, sino la educación en su sentido amplio. Diría que la característica de la Edad Media es una época, la característica fundamental de la Edad Media consiste en el hecho que la educación fue verdaderamente una educación de todo el pueblo, es decir, hubo un fenómeno de penetración de los grandes valores y de las grandes visiones de la vida que llegaron a todo el pueblo y constituyeron, por lo tanto, un pueblo, una mentalidad fuertemente caracterizada por una unidad en la visión de la vida. Nos encontramos, sobre todo en los 3 siglos que van entre el 1050 y el 1350, frente a la observación de una comunidad humana que tiene verdaderamente principios e ideales comunes, que han penetrado entre los estrados, todos los diferentes estrados de la población, diferentes clases sociales y diferentes edades y condiciones. ¿Cuáles fueron los factores que permitieron esta unidad de pueblo, esta visión común del destino, del significado de la vida? En el texto que ustedes tienen a disposición yo he indicado algunos de estos. El ejemplo de la santidad es la primera característica. No me voy a detener sobre todos, lo elenco y después comento algunos. La predicación, que tuvo un peso importantísimo, y ustedes leerán cómo era la predicación, las características de esta predicación. Tenía características muy populares. La existencia de la vida cotidiana consagrada, los ritmos, los tiempos de la vida. Ustedes saben cuánto en un fenómeno educativo incide el orden, los tiempos, el equilibrio y la proporción entre las diferentes tareas. Y en esto seguramente el mundo medieval fue extraordinario, ejemplar. Desde las primeras horas de la mañana, donde la gente se despertaba al sonido de las campanas que recordaban el Ángelus, a la pausa del mediodía, al término de la noche, y todo el mes, todo el día, todo el año era marcado por los ritmos ligados a la fe. Las peregrinaciones, las celebraciones principales durante el año, las fiestas, los ritmos mismos de la vida eran determinados por la conciencia del significado del tiempo y del por qué el hombre vive en la tierra. Existencia cotidiana consagrada, liturgia, con la belleza de la liturgia, no olvidamos la importancia y la belleza del canto gregoriano. Otro fenómeno educativo importante de la Edad Media fueron las peregrinaciones. Las peregrinaciones no eran un fenómeno solo subjetivo, no era el gesto de una persona que iba a visitar un lugar sagrado, por motivos de carácter personal. Era también un fenómeno de pueblo que involucraba todo el pueblo, quien caminaba y quien esperaba al borde de la calle las personas. Y era una forma, como le digo en el texto, también de conocimiento cultural de pueblos diferentes, tradiciones diferentes, lugares diferentes. Era una ocasión de encuentro. Recuerdo, para comprender esto bastaría pensar en un fenómeno que ha sido muy importante en los años 70 y 80 en Polonia, cuál ha sido el peregrinaje de Częstochowa, el peregrinaje que los jóvenes polacos a pie, aunque durante el régimen comunista, hacían desde Varsovia hasta el santuario de Częstochowa. Yo he tenido la suerte de participar en algunas ocasiones y estas peregrinaciones, para nosotros, yo era un estudiante universitario, eran una ocasión no solo de reflexión, de penitencia, de un gesto religioso, se volvían también un gesto importante cultural, porque era encuentro con otros jóvenes, con los cuales se podía dialogar, era encuentro con la gente de un pueblo diferente. Y creo que las peregrinaciones en la Edad Media
tuvieron un importante rol desde este punto de vista. Allí les cito también otras armas espirituales que tuvieron una importante función pedagógica, como la excomulga, el anatema, el interdicto. Léanlo, que son cosas interesantes. ¿Cuáles fueron los logros de estas herramientas y en general de la educación en la época medieval? Cito en el texto y ahora resumo algunas cosas fundamentales. Una de las principales, la abolición de la esclavitud y la servidumbre de la gleba, que llegaron a su plenitud al término de la Edad Media. El segundo elemento fundamental, la valoración del trabajo. El trabajo manual, el trabajo de todos los días, el trabajo físico que el mundo helenístico, romano y griego consideraba como menospreciable, consideraba como indigno del hombre. Algunos grandes historiadores dicen que los monjes benedictinos fueron los grandes agricultores, los grandes cultivadores de Europa. Y sin duda, por el ejemplo del valor que dieron al trabajo manual, todo el mundo occidental cristiano fue de alguna forma contagiado por esta visión positiva del trabajo, también del trabajo manual. La condena de la usura, el justo valor dado al dinero y otros elementos menos conocidos, como por ejemplo el ideal de la paz, el deseo de una paz. Lean este punto que es muy interesante y es poco conocido, el difundirse en la Europa medieval, sobre todo alrededor del 1200, de este grande deseo de paz, con todos los pueblos, paz sobre todo dentro de la cristiandad, que se manifestó en decisiones de los concilios, en leyes de algunos reinos, etc. El otro elemento importantísimo, considero, y de actualidad extraordinaria, fue el ensalzamiento del amor conyugal y el valor sagrado de la familia. Esto creo que es un aporte que el cristianismo ha dado a la civilización en general, del cual quizá todavía no nos damos cuenta de cuánto peso tiene también en el campo de la educación. Nosotros, todos los que somos maestros, sabemos cuánto la familia vivida con seriedad, la familia unida, la familia sólida y sana como relaciones es un elemento importantísimo en la construcción de un pueblo y en la construcción de la nación, porque es el elemento que permite al joven de crecer con equilibrio no solo intelectual, sino también emotivo, sino también de carácter sentimental, que a lo largo del tiempo da estabilidad a la misma sociedad. El último punto que he citado es el punto de la caballería. Les ruego de prestarle atención porque la caballería es un ejemplo interesante de cómo el cristianismo ha sabido convertir y transformar, valorizando lo positivo, algunas tradiciones de los pueblos germanos, como era esta tradición del coraje, del uso de las armas, de un cierto sentido de la justicia y de la fuerza en favor de la justicia. Junto a esta educación del pueblo, esta educación difusa, esta educación no formal, que pero incidió fundamentalmente y profundamente en la mentalidad de la gente, la época medieval conoció también instituciones educativas propias, específicas. Creo que se pueden destacar sobre todo dos. Uno, las escuelas presbiteriales y catedrales, que ya a partir del siglo VI, VII hasta el 1200 tuvieron una importante función. Eran los lugares principalmente de preparación de la élite cultural y de la gente que tenía más responsabilidad en la época. Nacieron originariamente como escuela para la formación de los sacerdotes. Algunos grandes obispos como San Cesáreo de Arles se habían dado cuenta en el siglo VI de la dificultad que se tenía sobre todo en los pueblos más alejados a tener sacerdotes dignos y sobre todo con un mínimo de cultura, capaces por lo menos de leer y comentar las Sagradas Escrituras y no
confundirse al momento de celebrar la misa o de redactar documentos también de carácter administrativo importante como un certificado de bautismo, de función de las personas. Así que a partir ya del siglo V, los obispos y diferentes concilios locales y también de carácter internacional se preocuparon de la constitución y de la creación de escuelas allí donde se podía, es decir, al costado de las parroquias o de las catedrales. Así surgieron las escuelas presbiteriales y catedrales, algunas de las cuales en su gran mayoría, con el pasar del tiempo, se volvieron escuela para todos, escuela pública, porque hay algunos episodios también curiosos a este propósito. Hay un concilio donde, en un capitular de un concilio, a un cierto punto se dice: y cuando los alumnos de la escuela presbiterial o catedral habrán llegado a la mayor edad, si le pregunte si quieren ser sacerdotes o no, y lo que no quieren ser sacerdotes se les despida y se les mande a su familia. Una cosa curiosa, esperar años para darse cuenta si querían ser sacerdotes o no. En realidad esto esconde un hecho importante social, y es que las familias que podían, obviamente, enviaban todos sus hijos a estas escuelas, porque era el único lugar donde se aprendía algo, se aprendía a leer y escribir y se aprendía lo que llamamos hoy una buena educación. Por lo tanto, realistamente, los obispos y los papas, dándose cuenta de esto, instituyeron esta norma por la cual, terminados los estudios, se le preguntaba al joven si quería continuar o no. Y lo curioso, añadiría, es que este interrogatorio, esta pregunta se tenía que hacer públicamente, frente a toda la comunidad, lo cual hace pensar que evidentemente algunos de estos jóvenes ya tenían su enamorada, su novia, y en algunos casos tenían hijos, y por lo tanto la pregunta hecha frente a la comunidad los obligaba a reconocer cuál era su situación real. Esto para decir que a lo largo de la Edad Media, la educación que desarrolló la Iglesia fue educación no solo por los sacerdotes o por los religiosos, sino realmente fue la única fuente de la educación del pueblo. Algunas de estas escuelas catedrales llegaron a tener grande fama y grande éxito, como la de Chartres, por ejemplo, en Francia, pero también en otros lugares del mundo, en Londres, en París en general, y en algunas grandes ciudades de Italia, como Bolonia, Nápoles, etc., en Colonia, en Alemania. Es decir, este fenómeno de las escuelas catedrales lograron en algunos casos tener un importante peso dentro de la sociedad. Pero el dato más importante, la cumbre de la educación medieval, es seguramente el surgimiento de las universidades, que no fue el desarrollo natural de las escuelas catedrales. De lo contrario, las universidades surgieron con un cierto deseo de autonomía por parte de estudiantes y profesores que dieron vida a asociaciones de gente que quería investigar y estudiar en condiciones de mayor libertad, mayor autonomía de lo que no fuesen las escuelas catedrales. Y lo más interesante desde este punto de vista es que aquellos que apoyaron esta autonomía y estas escuelas con respecto a los obispos locales y a las escuelas parroquiales o catedrales fueron nada menos que los papas. Es decir, las universidades surgen en muchos casos con el consentimiento y con el apoyo de la jerarquía máxima de la Iglesia. Por un lado, la Iglesia de Roma y el Papa, y en otros casos los mismos reyes o emperadores que le conceden facilidades y libertades. No voy a desarrollar ahora lo que significaron las universidades medievales, pero le recomiendo a ustedes que se detengan propiamente sobre estas características de autonomía, libertad, deseo del conocimiento de la verdad, libertad de investigación, que son características únicas y típicas
del final de la época medieval, cuando algunos historiadores lo dicen, las universidades son el fruto maduro de la concepción del hombre, de la cultura, del respeto y de la valoración de la razón propia de lo que la Iglesia Católica había educado durante la Edad Media. Le recomiendo leerlo porque hay también cosas interesantes que muestran la vida cotidiana en las universidades medievales. Ahora, como siempre, le dejamos un tiempo para poder estudiar, leer las lecturas indicadas y luego los 45 minutos de trabajo de grupo y los últimos 10 minutos del examen. Para la próxima vez, que esta será la última tarea, porque la próxima vez será también el examen, entonces espero que le esté gustando el curso, le haya gustado. Para la próxima vez, la tarea será la siguiente. A partir del texto y de las lecturas indicadas, le pedimos que elaboren un informe de máximo 3 páginas, como siempre, individuando la originalidad y novedad que el fenómeno del cristianismo introduce en la historia y en la vida cotidiana de los pueblos, el contexto social, histórico, cultural, económico. Y luego quisiéramos que ustedes comenten si les parece que lo evidenciado en el texto puede tener algún interés en la realidad actual de la institución en donde ustedes trabajan. Les acuerdo que lo que vamos a evaluar de este informe es la capacidad crítica y reflexiva y la coherencia también en la creatividad del contenido. Muchas gracias, espero verlas pronto y buen trabajo.